Muy buenos días, gracias por sintonizarnos a esta hora, ya siendo las 11:04, estamos al aire con este programa. Nosotros lo decimos, una plataforma virtual para informar a usted lo que está pasando en el país desde nuestro punto de vista, ¿no? Desde nuestro punto de vista cristiano, tal vez bueno, muchos hermanos en la fe, pastores también. Saludamos a todos quienes nos sintonizan y agradecemos el apoyo a este medio de comunicación. Queremos desde ya saludar, por ejemplo, a Mónica Hempel. Dice, se cansó de esperar la introducción, pero hay un poquito de paciencia porque quiero informarle que mientras está la introducción estamos compartiendo el link a los diferentes grupos de WhatsApp, listas de difusión, así que tienen que entendernos ahí que necesitamos ese tiempo para poder, digamos, que todos sepan que estamos ya con el programa. También saludar a Luz Jaraquemada, una amiga también pastora, que dice: ¿qué tal? Acá estamos para profundizar en el tema. Están todos atentos. Sergio Mosqueda también, pastor también, así que le mandamos un saludo afectuoso. Escríbanos, díganos desde dónde nos ve y queremos tratar el tema. Tenemos grandes invitados en el día de hoy, hay temas bastante polémicos. Estamos también con el tema de la tesis, ¿no? De esta tesis de la Universidad de Chile, dos tesis, una que salió el 2016, otra que salió el 2020, con títulos bien controversiales donde se defiende la pedofilia. Entonces queremos también preguntarle a nuestros invitados qué piensan de esto que ha ocurrido y analizar las reacciones que tuvo el día de hoy. Digamos, aparecieron a la luz pública reacciones no solo del gobierno, no solo del ministro de Educación, de la defensora de la niñez, sino que también de la propia Universidad de Chile, ¿eh? Así que vamos a estar viendo ese tema. Saludamos también a Mitzi Escare, que también ya nos sintoniza. Pero antes quiero presentar a quienes nos apoyan, han creído en nuestro programa, así que queremos saludar inmediatamente a Resimed, esta empresa que arrienda ahí mini departamentos en la bella ciudad de Antofagasta. Ponga mucha atención y escuchemos de Resimed. ¿Busca alojamientos en la ciudad de Antofagasta? Ofrecemos estadía diaria o semanal para quedarse usted o con su familia en esa ciudad por vacaciones, por trabajo o atenciones de salud de paso. Resimed es una PYME familiar con el servicio de alojamiento integral según su necesidad. Arrendamos 3 mini departamentos amoblados independientes con cocinilla o microondas, refrigerador o frigobar, un lugar para cocinar, comer y con baño privado. Smart TV con TV cable, Wi-Fi gratis y estacionamiento seguro. Resimed ofrece además para quienes lo requieran el servicio de administrar tratamientos indicados por médico tratante como inyectables, curaciones, entre otros. Visítenos en www.resimed.cl y contáctenos al WhatsApp 56-978-774-705. Resimed, un edificio con mini departamentos amoblados independientes de arriendos diarios acondicionados para todo tipo de necesidades a un precio justo. Bueno, ahí estaban nuestros amigos de Resimed. Mientras muchos se conectan, comparten el link para que varios nos vean. Fabián Insunza dice: misionero de la Iglesia Congregacional Pentecostés desde Coronel, nos está viendo ya, así que haga este esfuerzo. Y bueno, también quiero saludar en este día, obviamente, a nuestros amigos de Alin Cortinaje y Confección. Ellos tienen toda la gama de cortinaje que usted necesita, ambos, Resimed y Alin Cortinajes, hermanos en la fe, así que apoyemos a los empresarios, emprendedores, comerciantes cristianos, ayudémoslos también a ellos y tengamos un buen servicio. Usted puede escribirles a contacto@alincortinaje.cl o a un WhatsApp que va a aparecer ahí en GC, en nuestra pantalla, y va a poder ponerse en contacto con ellos. Van a ir a su casa, van a llevarle la muestra de telas, van a tomar las medidas y dejarle excelente instaladas sus cortinas, así que, y dígale que lo vio a través del programa y bueno, va a tener una atención especial tanto en Alin Cortinaje como también en Resimed allí en la ciudad de Antofagasta. Bueno, cumpliendo con nuestros patrocinadores, queremos inmediatamente hacer entrar a la sala a dos grandes invitados. Queremos saludar primeramente al diputado Stefan Schubert. Él es abogado, diputado del Distrito 23, ahí de la región de la Araucanía, en el periodo 2022, su primer año que ya está terminando, y el 2026
Estefan, gracias por darse el tiempo, diputado. Bueno, nosotros nos conocemos de antes de su cargo, así que gracias por estar con nosotros, diputado, y darse el tiempo de poder compartir con nosotros, lo decimos. Muchas gracias, buenos días, ¿cómo están? Un gusto estar de nuevo con ustedes. Y también queremos saludar a un amigo ya de la casa, ¿cierto? Don Mario Ríos Santander, él es analista político, estuvo en cargos también ahí en la Cámara, conoce muy bien el Congreso desde dentro, fue diputado, estuvo también ahí en su cargo de senador, fue alcalde, bueno, es profesor de filosofía, es empresario agrícola, tiene mucho carrete, ¿no? Mucho carrete, así que bienvenido, don Mario. Bueno, mucho gusto. Le pone color a la Carol Espinaza en esta historia, diputado, gusto saludarlo y conocerlo. He leído algunas cosas suyas muy interesantes. Estoy muy contento de participar junto con su presencia en este programa. Gracias, Carlos. Igualmente, un gusto compartir con usted y que podamos conversar con también un hombre con tanta experiencia. Yo también, por supuesto, sé quién es usted y las cosas que ha hecho, así que un gusto compartir un panel con usted. Muchas gracias. Sí, bueno, excelente poder hacer esto desde distintas ciudades, los tres, y poder tratar este tema para usted, para quien nos ve, así que siga compartiendo el link. Bueno, hay un tema que está en la palestra, es esta tesis, ¿no? Estas tesis que de licenciatura una y otra de magíster. Tal vez no es de un doctorado, ¿cierto? Pero ha causado polémica porque salió a la luz estas tesis donde se avala la pedofilia. Y por ahí yo he conversado con distintos académicos y expertos en el tema, profesores incluso que corrigen tesis, y hay una postura obviamente que desde lo académico cualquier tema, digamos, a veces es presentado para defender una tesis, donde se tiene que demostrar y donde el análisis del profesor de tesis es analizar la metodología. No obstante, ha causado bastante polémica porque son tesis que validan la pedofilia y donde incluso hay algunas frases que van dirigidas a los niños a que en el trabajo de tesis, a que se liberen, ¿cierto? Se liberen de la culpa de que los toquen o que ellos amen a un adulto. Entonces, me gustaría partir, diputado, no sé si usted ha visto, hay reacciones ya también por parte del gobierno, por parte de, vamos a ver también un video de otro de los diputados, del diputado Cristóbal Urruticoechea, que también hizo un video. ¿Qué le parece a usted? Es alarmista, hay que tener cuidado, hay que observarlo, no tiene mucha relevancia. ¿Cuál es su opinión, diputado? Bueno, yo creo que estoy alarmado como todo el resto de enterarnos de esto que ocurrió hace varios años. Recordemos que una de las tesis es del año 2016 y la otra es del año 2020. Y no sabemos si hay más. Yo creo que podrían haber más del mismo corte. Y la verdad es que creo que efectivamente hay que reaccionar de la manera como hemos reaccionado, porque no hay que dejar espacio para este tipo de delitos. Y de alguna manera lo que hace esta tesis es hacer una apología, porque no hace un análisis crítico, no hace un análisis, por ejemplo, desde la psiquiatría, para decir qué horroroso, cómo lo podríamos enfrentar, cómo evitarlo, cómo prevenir, cómo cuidar a los niños. No, lo que hace la tesis es fomentar e intentar quitarle la culpa al pedófilo. Entonces es muy grave que una universidad pública con fondos públicos propicie el que se redacte una tesis en estos términos, la apruebe para promover a un estudiante al grado de magíster. Creo que efectivamente es muy serio, porque lo que se está haciendo acá es algo que hemos visto también con otras situaciones, que es tomar algo que es un delito y empezar a, como dice el dicho, tanto va al cántaro al agua que termina por romperse. O sea, insistir con un tema, ponerlo sobre la mesa, empezar a discutirlo y empezamos a banalizarlo, empezamos a acostumbrarnos a ambientarnos a él, tal vez ya no una postura tan extrema, sino que una postura un poquito más mesurada, y así va avanzando. Recordemos que hay intentos y hay organizaciones que buscan precisamente legalizar o a lo menos hacer algo habitual de la pedofilia. Entonces, en este caso estamos hablando de algo que, nuevamente, cuidado, porque se está vinculando con el amor. Aquí se habla del delito de la pedofilia, que es horroroso, pero inmediatamente se le vincula con el amor. Y el amor es algo bello. Entonces, ¿cómo resistirnos al amor? Entonces, no nos confundamos. Esto es parte de una estrategia. Por eso una universidad, como la Universidad de Chile, es muy grave que avale al permitir la existencia de esto. Yo no sé los profesores que corrigieron y que fueron guías en la tesis qué expertise tienen, porque también hay una duda respecto a si ellos tenían la preparación para enfrentar una tesis como esta, porque aparentemente no habrían sido directores de otras tesis o no de otras tesis como esta, pero es muy grave esto, el intentar de alguna manera hacer una apología
señalar como algo positivo lo que es un delito, y el vincularlo ya con el amor creo que es algo que no podemos permitir, y por lo tanto, por supuesto, me sumo a todos los rechazos. Creo que la respuesta de la universidad fue tibia, creo que debe haber sido mucho más tajante, también la del ministro de Justicia, de Educación debe haber sido más rápida y más tajante, así que creo que aquí efectivamente tenemos que todos nosotros reaccionar y no permitir espacios para temas como este. Sí, bueno, antes de darle la palabra a don Mario, solo poner acá, el gobierno dice que va a consultar a la Universidad de Chile por esta tesis. Yo he hablado con algunos profesores de tesis donde dice que hay muchos temas, que probablemente hay muchos temas como este. Entonces, mi duda es, a ver, la parte académica, efectivamente, ¿hay una responsabilidad de la universidad o ellos cumplen con hacer un análisis simplemente de la metodología, o hay restricción respecto de los temas? Ahí yo tengo mi duda, porque una cosa es la moral, ¿no? En el contexto en que estamos viviendo hoy, donde, como dice el diputado, y que me gustaría que después también lo pudiera aclarar, que hay grupos que intentan legalizar, ¿no? esta forma de amar, ¿no? Que algunos, o abuso en realidad hacia los niños, porque es un delito en realidad, ni siquiera es. Entonces, don Mario, ¿acá hay responsabilidad de la universidad o no? ¿O es más bien de los profesores? ¿Cómo se puede analizar? Don Mario, ahí parece que tenemos... Ahí sí, ahí lo escuchamos, don Mario. Chile está está muy susceptible a todas estas cosas, porque han ocurrido muchas cuestiones, y eso va provocando una sensación que está bien lo que dice el diputado, en el sentido de que la gente puede acostumbrarse ya a las cosas negativas. Y eso es naturalmente que es muy malo. Yo creo que la respuesta en todo caso de Chile en general ha sido buena, en general. Oye, momento, este es un tema muy delicado, muy complejo. No me parece que la Universidad de Chile esté diciendo más con la fuerza que corresponde, pero en fin, algo está diciendo y vamos a tener presencia en este tema. Hay un afán mundial en este asunto de la pedofilia. Hay un afán mundial que nosotros hemos conocido a través de informaciones diversas y con redes internacionales, a través de los sistemas de comunicación, de las redes sociales, etcétera, etcétera, que han ido provocando y horadando el valor moral que significa, tal como usted lo señala, el cariño y el amor hacia las otras personas, aunque sean niños pequeños, etcétera, etcétera. Y eso es lo delicado, porque va rompiendo ese conjunto de elementos que son propios de la armonía que la sociedad tiene que tener. Lo importante es siempre alejar las virtudes. Cuando usted destruye cualquier virtud que la sociedad tenga o que las personas tengan, lo que está haciendo es destruir lo más íntimo y más profundo de esa sociedad. Y el tema de la pedofilia es uno de los elementos primarios en este asunto de la virtud. No existe razón alguna para tener dudas sobre esta materia. Si se ha expresado, como lo ha señalado el diputado y otros parlamentarios más, advirtiéndole al país esta situación, a mí me parece bien. Ahora, yo siento también, y cuando termino, de que también existe una respuesta muy favorable del país en el sentido de tener cualquier cosa que se esté planteando sobre ese tema. Vamos a esperar qué es lo que dice la Universidad de Chile en su informe final sobre ese asunto. Pero firme, no hay que aceptar por ningún motivo una situación de este tipo. Sí, bueno, yo quiero simplemente ver, estoy viendo acá si puedo compartir un poco la reacción que tuvo uno de los diputados también. Vamos a escucharlo, a ver si lo podemos. Buenos días, muchas gracias por estar aquí y muchas gracias por su trabajo. He ingresado un oficio al Mineduc, al gobierno de la Universidad de Chile, para que me contesten si es que realmente las personas que optaron ante un magíster escribiendo un texto totalmente a favor de la pedofilia, hoy día están o cumplen algún labor profesional, alguna labor educativa en algún instituto académico. Uno de los textos para optar a la tesis de magíster en mención de estudios de género llamado Pedófilos e infantes, pliegues y repliegues del deseo, tiene textos como el siguiente: dedicado a los niños y niñas de deseo inquieto, pero una vez puedan tocarse y ser sin miedo ni culpa. En esta parte se puede leer lo siguiente: anterior, el infante y el pedófilo se presentan como la pareja perfecta. El otro texto, para postular a un magíster, se llama El deseo negado del pedagogo, ser pedófilo. Uno de los textos señala lo siguiente: la figura del pedófilo desde un enfoque histórico y filosófico nos obliga como pedagogos a replantear nuestra concepción de la sexualidad del niño
adolescente y la propia, removiendo así los dogmas del adultocentrismo. Gobierno de Chile, con mis hijos no te metes y voy a hacer absolutamente todo lo posible para frenar este intento de depravar a nuestros niños inocentes en nuestra sociedad. Ok, bueno, ahí teníamos algunas de las declaraciones. Diputado Estefan, ¿qué le parece? Yo tengo que preguntar lo que tengo que preguntar. Hay una sobrereacción, amerita la reacción que estamos teniendo los distintos estamentos de la sociedad, el gobierno, la Universidad de Chile, amerita. Usted dijo, hay un afán por legalizar estas relaciones, ¿no? ¿Qué sabe de eso y si nos puede compartir? Yo creo que no hay una sobrereacción, yo creo que incluso la reacción fue suave. Yo creo que la Universidad de Chile debió haber sido mucho más tajante, porque si nosotros leyéramos con detención el comunicado que liberó el domingo en la noche, creo que la Universidad de Chile, en la Facultad de Filosofía, que es de donde corresponde esta tesis, es cuestionable, si bien es cierto, pero o sea, no fue tajante. Sí señaló que le parecía mal, que no era correcto, pero no fue tajante de manera suficiente. Y señaló que era una cosa que en realidad podíamos discutir. No, o sea, yo creo que esto no lo podemos discutir. Podemos hablar sobre muchas cosas y podemos discutir sobre cómo cuidar a los niños y cómo evitar que los pedófilos tengan, y menos en una facultad de educación. O sea, es muy grave lo que ocurrió. Yo creo que la respuesta no ha sido sobre reacción. Y me da gusto ver, ahora me gustaría ver más y transversalmente, no solamente al ministro, sino que ver al presidente, ¿no es cierto? Y al oficialismo también referirse en contra de esto, porque esto es una aberración que no debiera formar parte de las tesis de estudio para un grado de magíster. Así que comparto también los dichos del diputado Urticoechea. Y lo que te plantea, bueno, nosotros vemos distintas agrupaciones, muchas de ellas son agrupaciones homosexuales en otros países, lo vemos a través de las redes, como decía el senador Ríos, que están propiciando y que en otros lugares lo que pasa es que han podido avanzar más y por eso lo han hecho de manera más descubierta, pero recordemos que hay personas que hoy día están en las agrupaciones nacionales que en otros países, estando en otros lugares, han hablado acerca y a favor de la pedofilia, y luego acá han dicho que no, que en realidad, o sea, hay un intento, y esto lo hemos visto en otros lados, y la técnica es siempre la misma, y parte precisamente por poner el tema sobre la mesa, que sale algo polémico, y luego ya lo estamos conversando, y lo estamos discutiendo, y otro lo mesura. Primero es una cosa muy aberrante, pero luego, no, yo no pretendo algo tan terrible, sino que vamos poniéndole distintos elementos, y eso es nefasto, porque nos vamos abriendo y nos vamos olvidando que esto es un delito, que esto es una vulneración de los derechos de los niños, y el foco nunca puede estar en el pedófilo, sino que debe estar en el resguardo de los niños. Es algo similar a lo que ocurre con el aborto, y perdónenme que haga el paralelo porque no es lo mismo, pero tiene una similitud, que es que en la discusión el foco se ha puesto en el supuesto derecho de la madre y nunca en el derecho a la vida de la guagua. Aquí son dos cosas distintas y son dos situaciones distintas, pero en este caso también el foco, algunos lo están poniendo en el pedófilo. No, el foco hay que poner en el resguardo de los niños y en condenar la actitud del pedófilo y en buscar que esa persona no pueda tener acceso, menos en una facultad de educación, menos en el transporte de menores, ni en el transporte público, o sea, que no tenga acceso a estar cerca de niños. Sí, muy de acuerdo. Quiero leer algunos mensajes que nos llegan. Sergio Mosqueda, que es un pastor, él está mandándole un saludo a don Mario Ríos Santander, dice, y recuerda que trabajó mucho por la iglesia evangélica en nuestro país, así que ahí un reconocimiento, don Mario, para su trabajo. Henry Cortés, profesor también él dice a la Universidad de Chile, hace rato que está en control, dice, de las ideologías más extremas y peligrosas para la sociedad. Se olvidan ellos que los impuestos de todos los chilenos son los que lo mantienen. Entonces ya es una aclaración, a lo cual Lújar Aquemada también dice que está muy de acuerdo con lo que están hablando. Y acá tenemos Heglis Lanz de Rodríguez, dice, bueno, amado padre, dice, levanta hombres y mujeres que ayudan a corregir esta situación que afecta a la vida de la familia, de los jóvenes, ¿cierto? Teresita de la Hoz también nos dice, todo finalmente sale a la luz, esto se veía venir, Dios ampare a nuestros niños. Bueno, hay una preocupación, obviamente, de parte de los quienes nos ven, de los padres también. Don Mario, hay un tema, ¿no? Está ahora en el tapete en el Ministerio de Educación, estamos en el acuerdo de la nueva Constitución también, donde hay ciertos temas ahí que queremos. Yo le voy a dar la palabra para que podamos también consultarle al diputado, que hay ciertos temas que también nos causa alguna inquietud dentro de estos 12 acuerdos, de estos bordes de la nueva Constitución, y uno de esos temas, por ejemplo, es que la familia no está
digamos, considerada en este acuerdo como el núcleo fundamental de la sociedad. Se habla de las familias, ¿cierto? Y no tenemos la definición de familia, qué es lo que van a considerar, entendiendo que en la constitución anterior, el proyecto, la constitución que se votó, en algún minuto hubo un intento de poner comunidades, no familia, sino que comunidades. Entonces, don Mario, no sé si usted quiere aprovechar el momento para que podamos conversar con el diputado. Y aprovechar al diputado, eso es lo principal. El diputado lo vamos a aprovechar mucho, lo vamos a mandar con trabajo para la casa, ¿ah? Con tarea para la casa, porque a lo mejor ya la está cumpliendo ya y yo de una falta de respeto a lo que le estoy diciendo, así que me disculpa, ¿no? Pero lo que pasa es lo siguiente, partamos del día de hoy. La actual constitución chilena, que ha tenido muchas modificaciones, nunca ha modificado lo esencial. ¿Y qué es lo esencial? Ser una constitución tremendamente humanista. Tan humanista es que termina siendo la manifestación mundial de lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La totalidad de la Declaración de los Derechos Humanos del año 1948, todo está escrito en nuestra actual Constitución. Y no solamente está escrito, sino que hay copias fieles entre una y otra. El artículo primero de la Constitución Política nuestra, junto con el artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, son prácticamente iguales. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, dice nuestra Constitución y dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos también, ¿no? Luego, si nosotros nos vamos al artículo 19 de la actual Constitución, la totalidad de los artículos del número 19 de nuestra Constitución está referido a cada uno de los principios y valores señalados por la Declaración Universal de Derechos Humanos y que tiene íntima relación con los aspectos trascendentes de nuestra estructura social. Y ahora, ¿por qué motivo, a pesar de que ha tenido tantas modificaciones, yo he participado en algunas de ellas, de la Constitución, esto no se toca? Porque esto pertenece a la naturaleza del ser. Y cuando se llega a la naturaleza de las cosas, terminas llegando a la verdad. Porque nada es más verdad que lo que ocurre en la naturaleza. Un lonco amigo mío de Tirúa, vecino suyo, me decía, lo único verdadero es lo que ha ocurrido. Y por tal motivo uno entiende de que lo único verdadero en estas cosas trascendentes es lo que la naturaleza de las cosas nos señala, como principio fundamental. Y los que somos cristianos nos damos cuenta de que, y conocemos la voz de nuestro Jesús, digamos, en que todo lo que él expresó siempre estuvo ligado a la naturaleza de las cosas, de las personas, de las estructuras, de la organización, todo lo que corresponde y la visión espiritual que nos entregó. Entonces, si es así, este artículo, en los 12 puntos que se señalan, se hace mención a la declaración, a los derechos humanos, ¿no? No recuerdo bien si se hace mención a la Declaración de la Nación Unida o solamente se expresa el tema de los derechos humanos. Ya, esa es una primera cosa fundamental, porque que yo creo que como va a llegar a la Cámara de Diputados y se va a debatir este asunto, es indispensable que estas cosas tengan historia de la ley. No solamente una expresión de letra, es decir, la declaración de los derechos humanos, sí, pero yo quiero, señor presidente, que quede establecido de que esa expresión se refiere a la Declaración Universal. Claro, acá, perdón, voy a leerlo, don Mario, dice acá, la soberanía tiene como límite la dignidad de la persona humana y los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales ratificados por el Estado de Chile que se encuentren vigentes. Y consagra, dice, bueno, qué sé yo, como aparece esa parte. Entonces, su pregunta, don Mario, para el diputado, para poder permitir que él se explique. Más que pregunta, una orientación. A ver, ¿qué opina, si está de acuerdo con lo que estamos planteando o no? Esa es la cosa. Sí, bueno, si me permiten solo hacer una mención respecto del último tema, Carol, y de los profesores, dado que un profesor universitario escribió, yo creo que la libertad de cátedra es algo por lo que vamos a tener que seguir luchando. De partida, los cristianos yo creo que tenemos que inundar las universidades. Tenemos un deber de entrar a las universidades para ejercer la docencia en ellas, para que la mirada cristiana también esté dentro de este concepto de universalidad por el cual vamos a tener que luchar. O sea, cuando se hable de un postulado, nosotros podamos, dentro de la libertad de cátedra, también señalar un postulado, en nuestro caso, con principios de nuestra mirada occidental, judeocristiana. Eso creo que es relevante. Y el tema del lenguaje no es menor. Nosotros presentamos un proyecto de ley que busca que en la educación básica y media se deba mantener el lenguaje español para evitar el uso del lenguaje denominado inclusivo, que es un lenguaje que nuevamente va abriendo puertas y va permitiendo el que una mirada
un tanto no binaria, ¿no es cierto?, entre la discusión. Que la gente crea lo que quiera, piense lo que quiera, postule lo que quiera, pero que no se nos transforme el lenguaje, porque al transformar el lenguaje nosotros sabemos que el verbo tiene, y la palabra tiene una potencia especial. Habiendo dicho eso, bueno, estamos entrando a este segundo proceso. Ya está aprobado, ¿no es cierto?, por el Senado, por la Comisión de Constitución, la reforma constitucional que abriría para un segundo proceso constituyente. Va a pasar a la Cámara la semana próxima. Probablemente en la Comisión de Constitución se va a ver este proyecto y debería, o indicaría, ser aprobado y pasar a la sala a votarse. Yo creo que esto de los 12 llamados bordes son cuestionables. Yo hago dos, me llama la atención dos cosas. Uno, las palabras empleadas en varios de los conceptos que están ahí señalados. Voy a dar un ejemplo. Cuando habla de lo que nosotros conocemos como el derecho preferente de los padres de educar a los hijos, que es una lucha en la que nos hemos metido hoy día con ocasión precisamente de la discusión de la constitución, del intento de constitución anterior, y también con la ESI, ¿no es cierto?, y que ahora va a volver, el gobierno ha dicho que va a volver a plantear la ESI, es algo relevante para nosotros. En el caso de los 12 puntos se estableció como, me parece que está en el 6 o el 5, como la obligación preferente de las familias. Está en el 9, porque como que ahí en el 9 concentraron como todos los temas más valóricos que nos alertan, y dice, tal cual dice, deber preferente de las familias de escoger la educación de sus hijos. No es derecho, y el deber es lo contrario del derecho, son las dos caras de la moneda. El derecho es el que yo puedo exigir como padre, y aquí se está hablando de la familia, no del padre, y del deber, o sea, de la obligación. O sea, eso fue un error. Yo no quiero pensar que las personas que están ahí no sabían lo que estaban redactando y no contaron con la asesoría debida. A mí me llama poderosamente la atención, y me llama también poderosamente la atención que el Partido Comunista esté dispuesto a firmar estos 12 bordes en circunstancias que implicaría, según yo entiendo, una renuncia a sus planteamientos de estos últimos años, que es transformar la sociedad. Entonces, a mí me llama poderosamente la atención aquello, y yo creo que efectivamente nuestra Constitución actual, y si llegáramos a tener porque tiene que aprobarse en la Cámara de Diputados, no está claro que estén todos los votos para que se aprueben, porque todo indicaría que no solamente Republicano y PDG estaría votando en contra de iniciar nuevamente un proceso constituyente, sino que además varios UDI y diputados de RN también se descolgarían de lo que las cúpulas del partido han negociado, y ellos estarían por iniciar ahora un proceso como este. Pero de iniciarse, efectivamente es un proceso un texto que debiera comprender los derechos esenciales, y nuestra esencia y nuestra estructura social ha sido cimentada en esta visión humanista, porque no es una visión cristocéntrica, es una visión humanista que pone a la familia en el centro. Y hasta ahora ha funcionado como sociedad. El sacarla, y como pretendía la Constitución que fracasó en septiembre, que era señalar que era el Estado el que ocupaba ese lugar, y que era el Estado el principal y el que ordenaba las cosas, es algo nefasto. Yo no estoy diciendo que eso vaya a quedar hoy día, pero es importante que quede consignada a la familia. Yo la verdad es que vamos a ver qué ocurre, pero, y si se inicia este proceso... Sí. Perdón, ¿discuten filosóficamente los conceptos ahí al interior? ¿Hacen una definición qué es lo que es familia? ¿A qué se refieren con las familias? Yo entiendo que ellos quieren como especificar una abuelita, qué sé yo, una mamá solo, un papá solo, incluso los dos padres o las dos madres, pero es como el ser humano, lo que decía don Mario, que cuando dice todos los seres humanos nacen libres y tienen derecho, incluye a todos. Vale, pero acá se insiste con ir poniéndole apellido a las cosas. Entonces yo no sé si discuten la parte como filosófica o conceptual de los términos o no. No se alcanza a abarcar esos temas. Es que mire, recuerde, Carol, que estos 12 puntos salieron no del Congreso. Estos 12 puntos salen de un acuerdo de las cúpulas partidistas del oficialismo, propiciado por el gobierno la misma noche en que es derrotado con el rechazo. Invita a que mañana mismo, lunes, comencemos este nuevo proceso, que es en el que estamos embarcados hoy día, y que vamos a ver qué ocurre en la Cámara, y las cúpulas de los partidos, y de no todos los partidos políticos, e incluso movimientos que no son partidos políticos, o que no tienen representación política. Por lo tanto, esto no es un acuerdo, esto no fue una discusión en el seno del Congreso. Esto fue una discusión política de los políticos, de aquellos, de los que estuvieron en esa reunión. Ahora, ¿qué tan profundo fueron en la discusión filosófica? No lo sé. Yo no estaba presente porque nosotros no participamos de esa discusión, nosotros nos bajamos de esa mesa,
Por lo tanto, no sé la discusión que hayan tenido. Ahora, yo lo que he visto en estos meses que llevo en la Cámara es que la discusión no siempre se da en términos muy profundos ni muy filosóficos. Muchas veces son prejuicios ideológicos, políticos, y simplemente es la orden de partido y no se entra en el detalle. Yo creo que son escasos los momentos donde hemos podido tener un debate en mayor profundidad, pero claramente no ha sido tampoco la Cámara un lugar de mucha profundidad filosófica. No sé cómo habrá sido en estos acuerdos, pero le reitero para que la gente no se confunda, esto no es un acuerdo del Congreso. Ocurrió en el edificio del ex Congreso en Santiago, pero esto es un acuerdo de las cúpulas de algunos partidos políticos con el oficialismo. Don Mario. Me permite, claro, está bien, diputado. Lo que ocurre es que efectivamente, a diferencia del primer proceso, esta no parte con una hoja en blanco, sino que parte con ciertas obligaciones, por así señalarlo, en estos 12 puntos, ¿ya? Pero por eso yo hago mucha mención a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque responde a las preguntas. La Carlos estaba preguntando, cuando se habla de familia, ¿qué familia estaba hablando? Claro, el artículo 16, número 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que hace mención a este acuerdo, dice: los hombres y las mujeres, a partir de la ley, ¿cierto?, podrán casarse y fundar una familia. Ahí la define, y la define claramente. Por eso es que es muy importante que quede en la discusión, en la historia de la ley, ¿no es cierto?, qué es lo que entendió el Congreso cuando habló de familia, ¿no? Y después, en el mismo artículo 16 de la Declaración Universal, ¿no es cierto?, en el número 3 dice: la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad. ¿Y qué familia es? La que ya dijimos cuál era, la número 1, ¿no es cierto?, padre y madre, hombre y mujer, que se resuelven casarse y asumen la responsabilidad de los hijos, la protección de la vida, en fin, todas esas cosas. Yo siento, diputado, por la experiencia que tengo en materia legislativa, de que en estos tiempos pocas veces se habla es cátedra, por así decirlo. Es decir, para los efectos de la ley, quiero señalar que mi votación tiene tales y tales significados. Eso yo lo veo que es poco lo que hay. Y eso produce entonces un daño en los debates posteriores. Y como este elemento es tan importante, la verdad es que uno tiene que tener la necesidad hoy día de expresarlo, ¿no es cierto? Porque cada uno de estos artículos representa una acción que muchas veces... Yo le digo una cosa, por ejemplo, lo que sí hubo en la elección, en la anterior discusión, hubo un artículo que hoy día no viene, que vale la pena incorporarlo, que es, ¿no es cierto?, el respeto y cuidado a todos los tratados internacionales que Chile tiene. Claro, bueno, don Mario, perdón, dentro de los programas que hicimos con la Convención Constituyente enfatizamos mucho este artículo, ¿no?, que decía que tenía que regirse por los tratados ratificados, ¿cierto? Exacto. Sí, el artículo 135. Pero al final parece que se lo pasaron por alto, si ese es el tema. Se lo pasaron por alto porque hubo silencio de la Cámara. Ahí la Cámara nunca perdió su condición de fiscalizadora. Y yo pienso que debió haberse aprovechado un poco más, advertir al país de que en las declaraciones y observaciones que tenemos a la vista, ¿no es cierto?, se está entorpeciendo la acción del artículo 135, que corresponde a la defensa de los principios y valores que dispone Chile frente a los tratados internacionales. Este es un tratado internacional también, ¿no? Pero cuando en esta misma Declaración Universal de Derechos Humanos hace una mención hacia los tratados internacionales, ¿no es cierto?, señalando toda persona como miembro de la sociedad, ¿no es cierto?, tiene derecho a la cooperación internacional habida cuenta de organizaciones y los recursos de cada Estado. La satisfacción, todo eso pertenece a los tratados internacionales. Ahora, don Mario, para mí el riesgo que le quiero preguntar también al diputado es que hoy los tratados internacionales juegan a favor, ¿cierto?, de gente del mundo cristiano, que es un poquito más conservador respecto a estos términos, de estas definiciones de familia, de la defensa, de la vida del niño por nacer, de la economía, ¿cierto?, de la libertad económica, pero también el regirse a veces por estos tratados internacionales hasta que nos sirvan a nosotros, porque se empiezan también a cambiar, es como que estamos expuestos a que extranjeros definan un poco lo que es el país. ¿Cómo ve esta discusión, diputado? Mire, Carol, yo creo que lo que usted acaba de plantear amerita como 3 programas solo. ¿Por qué? Porque recordemos que los tratados internacionales son relevantes. ¿Perdón? Todo bien, sigamos adelante. Los tratados internacionales son relevantes cuando están ratificados, ¿no es cierto?, están vigentes para nuestro país. Porque los tratados sobre los cuales nosotros no somos parte, a nosotros no nos involucran nada.
pero sí de los cuales nosotros somos parte, por supuesto tenemos que respetarlos y cumplirlos. Y tenemos un concepto que el derecho internacional y los organismos internacionales es como un gran conjunto de sabios, ¿no es cierto?, que nos envían grandes directrices. Y si bien es cierto, en alguna medida eso puede ocurrir, y sobre todo con los países más pobres, tenemos, por ejemplo, la OMS cumple una gran función en materia de prevención, y ahora lo vimos también en la pandemia, y eso a los países ricos les sirve, pero mucho más a los países pobres, porque entrega directrices, ¿no es cierto?, de cómo conducirse, por ejemplo, ante una pandemia como la que estamos viviendo. Entonces sí prestan utilidad, pero también hay que tener mucho cuidado, no todo lo que viene del extranjero es bueno o es bueno para nosotros. Entonces, eso como primera cuestión. Ahora, en el caso de la Convención Primera, recordemos que en la reforma constitucional que permitió la entrada a esta primera convención, tuvimos que reformar el capítulo 15 de la Constitución para permitir la entrada y hacer el plebiscito de entrada y partir este proceso que terminó en septiembre. También se estableció ahí como condición que esa nueva convención que iba a redactar el texto para proponer y votarlo en el plebiscito tenía que respetar los tratados internacionales vigentes, y vimos que en el texto eso no ocurrió. Y otra cosa, vemos que nuestra Constitución actual habla del respeto a la vida, así como los tratados internacionales respetan la vida, y el Tribunal Constitucional chileno con esta Constitución determinó que el aborto no era inconstitucional. Entonces, ojo, porque otro tema, la definición de familia. La definición de familia está en los tratados internacionales, pero esa definición ya no se está aplicando. Hay fallos reiterados de la Corte Suprema chilena y en otros países también, que son parte también de la misma convención, que señalan que la familia no es padre y madre que se casan y tienen hijos, sino que es mucho más amplio. Por lo tanto, a través de una sentencia, ha redefinido lo que quiere decir el artículo primero cuando habla de familia, porque tampoco lo define el artículo primero de la Constitución chilena, y lo ha reinterpretado la Corte Suprema. Entonces, ¿por qué digo que es profundo lo que usted plantea, Carol? Porque esta discusión es súper importante. ¿Hasta dónde? Porque, claro, podemos decir, nosotros invocamos los tratados internacionales mientras nos convengan y las cosas que no nos gustan lo dejamos al margen. Claro, es una herramienta poderosa porque el tratado internacional obliga al país y así sea que cambie o no su constitución, tiene que seguir respetando porque es un acuerdo del Estado de Chile con la comunidad internacional y con los otros países firmantes de un tratado. Por lo tanto, aunque modifiquemos la constitución, nosotros no deberíamos salirnos o corrernos del margen de esos tratados a menos que nosotros nos saliéramos de esos tratados, pero cuando los tratados son de derechos humanos, aun cuando un país se baje de un tratado internacional, tiene que seguir respetando los derechos humanos. O sea, yo no puedo salirme, ¿no es cierto?, de la Convención de Derechos Humanos y entonces empezar a violar los derechos humanos mañana, eso no se puede. Entonces, es muy importante que nosotros nos tomemos muy en serio lo que ocurre en el ámbito internacional, tengamos a los enviados capacitados en los organismos internacionales o cuando vamos a negociar un tratado internacional. Y también es muy importante que el gobierno de turno sea muy responsable y el Congreso sea muy responsable respecto a los tratados que aprueba. Y ahí yo soy muy crítico porque yo no veo que hayan personas capacitadas o que hayan sido muy responsables en la aprobación de tratados por parte del Congreso chileno, porque muchas veces simplemente es complejo, ya lo negoció el gobierno, me dice que lo apruebe y yo lo apruebo. Y después nos vemos complicados con tratados que nadie leyó bien, que nadie se dé cuenta del detalle o de las implicancias que tenían, porque un tratado muchas veces titula una cosa, pero su contenido es distinto. Entonces, aquí tenemos un concierto internacional en el que todos tenemos que poner mucha atención, porque nos afecta y no tenemos que ir a todas, no todos los tratados nos convienen y tenemos que ver cómo lo llevamos a la práctica de los que ya somos parte. Y ahí concuerdo con lo que dice el senador Ríos respecto a cómo se va a aplicar los principios y los derechos que están establecidos en un tratado con un nuevo texto constitucional. Muy importante también después, cómo se le va a dar aplicación si es que ese texto fuera aprobado por la autoridad y por los tres, en fondo, los tres poderes del Estado. Sí, me surge una pregunta inmediatamente antes de darle el paso a don Mario. Cuando llegue la próxima semana, dice usted que probablemente la Cámara le toca votar este acuerdo constitucional, ¿es así? ¿Es así? La comisión de Constitución debiera estar probablemente el martes o miércoles, porque el próximo lunes es feriado, entonces solamente sesionamos martes y miércoles, y podría ser que si se votara el martes, pasara a la sala y se cambie la tabla del miércoles y se votara, en general podría ser eventualmente el miércoles, no sé si va a ocurrir. Si no, ya sería para la otra semana. Ok, ya, las próximas semanas, 2 o 3 semanas, pasaría a la Cámara probablemente, ¿cierto? Y ahí ustedes votan el acuerdo redondito tal como está ahora. ¿Es así? Sí, pero también se le pueden hacer indicaciones. Ah, perfecto. O sea, para modificar ciertas cosas. Y de hecho en el Senado también se plantearon indicaciones. Perfecto, o sea, este artículo 9, lo voy a volver a leer, dice, bueno, habla del derecho a la vida,
pero queda hasta ahí. Entonces ahí la duda que nos queda es de la vida fuera del útero, ¿cierto? O desde la concepción, ¿cierto? Después habla de, bueno, el derecho a la propiedad en todas sus manifestaciones, que está bien, la libertad de conciencia y de culto, ¿cierto? Hay una ley de culto además que ampara esta libertad. El interés superior de los niños, niñas y adolescentes, que también ahí, yo veía comentarios acá, quiero leérselos respecto a este tema. Había acá una persona que nos hablaba dice Ángela Silva, dice, también tratan el derecho de autonomía progresiva para inducir a los niños que se les permitan de forma autónoma consentir relaciones de cualquier índole, incluso con mayores, dice ella, esta es una opinión de ella. Dice, y los padres y leyes futuras no puedan hacer nada al respecto, ya que sería su derecho, aunque sean niños y jóvenes manipulados por adultos pervertidos. Bueno, ella está hablando puntualmente del tema de la pedofilia, pero para algunos igual esto de la autonomía progresiva del niño, que no la definen los padres, o la familia o el tutor que vive con el niño. No sabemos quién define esta autonomía progresiva y sabemos que los niños no son todos iguales, ¿no? Entonces, acá hay un tema del interés superior sobre los padres, superior a sus tutores. A ver, ahí igual queda como un vacío medio raro que hace un ruido, entendiendo que todos queremos lo mejor para los niños, ¿no? Después habla de la libertad de enseñanza y el derecho, y aquí habla del deber preferente de las familias a escoger, o sea, pueden elegir la educación de los hijos, no que ellos sean los educadores en primera instancia. Entonces, ese artículo 9 podrían presentar ustedes como diputados. ¿Han conversado con los otros diputados cristianos? Estefan, ¿han podido conversar, tratar el tema, hacer lobby? ¿Qué han hecho al respecto? Si nos puede contar. Bueno, lo que pasa es que estos 12 bordes se acordaron y eso fue acordado un lunes y el miércoles nosotros terminamos las sesiones, por lo tanto, y luego ahora estamos en semana distrital, por lo tanto volvemos el martes próximo. Así que yo no lo he conversado con los otros diputados evangélicos. Yo creo que siempre en estas cosas estamos de acuerdo, así que dudo que tengamos discrepancias respecto a cómo enfrentarlo. Como bancada sí tenemos varias propuestas de indicaciones que estamos trabajando en ellas y las estamos discutiendo también. No están resueltas todas, pero sí las vamos a hacer, porque recuerde que yo soy independiente, pero estoy en la bancada del Partido Republicano, partido que no fue parte de las conversaciones, por lo tanto, si los otros partidos que sí fueron parte tienen la complicación de presentar indicaciones a algo que ellos ya acordaron, nosotros tenemos la total libertad porque no fuimos parte de ese acuerdo y tenemos muchos reparos respecto de estos 12 puntos y de todo el proceso en general. Por lo tanto, vamos a aportar todo lo que podamos según nuestra mirada, mejorar ese acuerdo, cosa que si se llegara a aprobar, quede de mejor forma. Yo creo que hay un tema ahí, como usted dice, de redacción, y esto de la autonomía progresiva, bueno, es preocupante por ley. Recordemos que la ley va en rango inferior a la Constitución. O sea, el tener una ley de culto es muy bueno y muy beneficioso en la medida que tenemos una Constitución como la que tenemos, que nos protege como nos protege. El día que cambie la Constitución, las leyes que van en un rango inferior tienen que ajustarse a esa nueva Constitución y, por lo tanto, si establece alguna cosa relativa o de menor forma, las leyes también deberían cambiarse. Por lo tanto, no es una garantía el que tengamos una ley de culto, que eso se va a mantener de esa manera. Por lo tanto, eso es relevante. Y la autonomía progresiva claramente es preocupante porque hay un trasfondo ideológico que de alguna manera comprende que los padres seríamos una suerte de malos educadores o abusadores, hay un descrédito hacia la figura paterna y materna y por lo tanto es el Estado el que vendría en rescate, ¿ya? Y por eso también cree en la autonomía y es una confusión de conceptos porque claramente los niños en la medida que van creciendo y van madurando, de hecho es algo que en el jardín infantil se habla de la autonomía del niño, o sea que el niño se ponga la cotona solo y se abroche solo, esa es la autonomía del niño en el jardín, ¿verdad? Y va creciendo y su autonomía después ya tiene llaves de la casa, anda en micro, maneja plata, o sea, va creciendo y va teniendo una cierta autonomía. Pero eso no quiere decir que el niño esté capacitado para tomar decisiones de cosas relevantes para su vida. De ahí a pasar a otros conceptos es un mundo aparte. Y lo preocupante de la visión o de la ideología de la autonomía progresiva es que los niños terminen decidiendo y que no permitírselo sería como desconocer que son sujetos de derecho. No, ellos son sujetos de derecho y merecen la protección primero de los padres, luego del Estado, porque los padres también fallan, hay padres que no otorgan la debida protección a sus hijos, y entonces viene el Estado con sus instituciones a proteger a los niños que han sido dejados, que no los llevan al colegio, que no los alimentan, etcétera, etcétera, todo lo que pueda ocurrir respecto a un abuso de un niño. Pero eso no quiere decir que voy a partir al revés y decir, mire, todos los niños se mandan solos y ellos hacen lo que quieren, porque claramente un niño no está
con la condición, con la madurez, ni con las condiciones como para decidir respecto de muchas cosas de su vida. O sea, podrá decidir si se come una galleta de chocolate o no de chocolate, pero no en qué colegio se va a educar, qué tipo de formación va a tener, con quién va a estar, si se va a enamorar a los 10, 12 años o no. O sea, para eso estamos los padres. Entonces yo creo que hay una colisión entre el derecho preferente de los padres, que aquí fue señalado como un deber, o sea, como una obligación no exigible, sino que exigible a la familia de escoger, o sea, la familia está obligada a escoger el colegio. Eso no me dice nada, eso no está garantizando el derecho frente a los padres, y eso creo yo colisiona con una autonomía progresiva en el entendido de quienes propugnan la autonomía progresiva y buscan precisamente eso, que los niños se manden solos y ellos decían. Y con esto termino. Recordemos que la revolución pingüina nos llegó en 2014 o 16, 14, ¿no? Ahí comenzó. Nos lleva a que los adultos le preguntáramos a los niños cómo teníamos que educarlos. Eso a mí me sorprendió, ver a ministros, ver a adultos, ver a expertos en educación sentándose. Una cosa es escuchar a los niños, que no me cabe duda que tienen grandes aportes, que hoy día son brillantes y tienen realmente ideas geniales, pero los que decidimos y los que velamos por los niños y qué le vamos a enseñar, creo yo que debemos ser los adultos. Entonces, cuando estuvimos en el 2016 o 14, sentados a la mesa, tomando nota de qué decía, cómo nos decían ellos que teníamos que educarlos, creo que es el mundo al revés, que partimos mal. Son los adultos y los expertos los que determinan cómo. Por supuesto, escuchando, por supuesto, tomando las mejores sugerencias, pero en definitiva no puede mandar los niños. Yo creo que la autonomía progresiva en ese sentido es un riesgo, porque puede hacer que los niños terminen sin tener las condiciones para ello, determinando para ellos y para el resto de la sociedad lo que corresponde, y creo que eso es un error generacional. Sí, don Mario. Bueno, si nos vamos, diputado, una cosa muy al pasar que pareciera ser una frase divertida, pero que también tiene mucha importancia con respecto a lo señalado usted, con respecto a la ley de culto, porque si es una ley, si hace reformas constitucionales, se puede modificar. Eso es verdad, ¿no es cierto? Pero en América Latina ocurre una cosa brutal. Las leyes duran más que las constituciones. Entonces, cuando uno quiere tener una ley que le permita tener algún grado de seguridad y tranquilidad, la verdad es que es mejor dictar una ley y no una constitución, porque la constitución, todos los gobernantes de América Latina, cuando llegan al gobierno, a la presidencia, ¿no es cierto?, correspondiente, dicen, vamos a modificar la constitución. No dicen, vamos a modificar las leyes. Bueno, pero eso que es verdad, pero que también es cierto lo suyo. Si hay una modificación constitucional muy a fondo, hoy día con las modificaciones constitucionales que se han planteado, la verdad es que la ley de culto sigue funcionando sin problema. Tanto en la primera no que se discutió como ahora, porque hay respeto hacia la expresión religiosa, etcétera, etcétera. Para la tranquilidad de quienes nos ven. Solo, mira, hay unos comentarios, pero quisiera preguntarle al diputado si se hacen estas modificaciones respecto del artículo 9, ¿no? Si se da una vuelta, ¿sería unos buenos bordes para una constitución nueva, diputado? A ver, recordemos que estos son 9 puntos, son los 9 llamados bordes o límites de contención, que están enunciados como usted los leyó, o sea, de una manera, es como el enunciado, el título, no está desarrollado, por lo tanto, aún si mejoráramos, que me parece que hay que mejorar la forma en la que están redactados algunos de ellos, lo relevante es ver cómo quedaría redactado en el texto. Porque ese borde, es decir, respetamos la vida, como usted dijo muy bien, pero como usted bien dijo, ¿qué se entiende por vida? ¿Desde cuándo? ¿Hasta cuándo? Y ya ahí entramos en una suspicacia donde lo relevante va a ser si es que este proceso avanza en cómo va a quedar redactado al final. Ahora, si se respetaran estos bordes y quedaran bien redactados, porque yo tengo mi reparo respecto de varios de ellos, si quedara bien redactado, bueno, sería una mejor garantía de que no tengamos una cosa tan aberrante como fue el texto propuesto por la Convención 1. Esta segunda convención yo espero que de avanzar sea más sensata. Aparentemente esto de los bordes indicaría que el ánimo sería ese, pero yo repito, me llama la atención que no suscribió el primer acuerdo el Partido Comunista y el Frente Amplio, y el Frente Amplio en una parte sí, otra lo rechazó, pero sí estuvo dispuesto a firmar con estos bordes. A mí me llama la atención cuál es la intención que está detrás de eso. Yo creo que es simplemente iniciar un proceso y luego empezar a reinterpretar cada uno de estos bordes. Por lo tanto, los bordes en sí, para mí, no son gran garantía. Por supuesto que es mejor que nada, pero recordemos que la constitución anterior, el proceso anterior, también tuvo unos bordes y algunos se respetaron y otros no. Sí, don Mario, ahora sí. Ahí, él se nos quedó pegadito. Voy a aprovechar simplemente de leer algunos mensajes que nos llegan. Saludos cordiales. Héctor Cancino, presidente de Plena, de la Plataforma Evangélica Nacional.
desde la ciudad de Antofagasta, dice: el objetivo del marxismo cultural es tomar control de la educación y la cultura, dice él. Por lo tanto, esta aprobación de tesis, consejos ideológicos son efectos de este objetivo. Todo es un proceso de deconstrucción, desmantelando en procesos los principios fundamentales. Acá Henry Cortés dice: los cristianos debemos educarnos y ser capaces de presentar nuestras ideas en las arenas culturales que actualmente están transformando nuestra nación. Algunos de los comentarios: Luciano Silva también dice: excelente programa, es vital compartir el link en nuestras redes sociales. Esa es una buena forma de poner un muro al avance de este libertinaje malicioso, dice él. Y Luz Jaraquemada, que nos dice: la mano que mece la cuna es la mano de quien gobierna el mundo. Los padres no pueden perder su rol bajo la integridad y la sabiduría. Algunos de los comentarios que nos llegan. Ahora sí, don Mario. Lo que pasa es que en la redacción final sobre el tema de la educación de los hijos, ¿no? Vuelvo nuevamente a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que hay que mantenerla en el primer lugar ahí para todos los análisis. Esa es mi recomendación, diputado. El artículo 26, en el número 3, dice: los padres, y lo define ya. No es la familia ni organismo. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos, ¿no? Por eso que desde mi punto de vista es muy importante dejar establecido en la historia de la ley de que la Declaración Universal de los Derechos Humanos es fundamental que se mantenga en su plenitud, digamos. Y así se entiende que se votará, porque cada uno de los problemas que se han planteado está aquí la respuesta. Yo creo, Carol, de que una opinión de todo lo que ha expresado el diputado me parece a mí sumamente interesante las observaciones que él ha hecho con respecto a este detalle de valores, que tienen mucho que ver con lo que han expresado también pastores y otras personas más que han enviado sus informaciones aquí a este programa. Eso nos tiene que dejar tranquilos en el sentido de que hay personas, y ahí hay que apoyarlas. Hay personas que están con sus principios y valores muy claros y muy definidos, entendiendo que el proceso público, que es el proceso político, adquiere, ¿no es cierto?, relevancia cuando se empieza a observar la acción de personas frente a la sociedad. Y en este aspecto, obviamente, que es muy importante. El diputado dice: bueno, vamos a preguntarnos qué es lo que es la vida, para saber qué es lo que se quiso decir con este asunto. Adelanto, en filosofía dice: la vida es una tendencia a un fin. Esa es la vida, ¿no? Y está muy bien establecido, por cuanto la vida se inicia, no habla del inicio, sino que del objetivo final, en los seres humanos, el cumplimiento de sus voluntades, en los seres vegetales, la plena realización vegetal, etcétera, etcétera. Y entonces, si se ha de entenderse de que esa observación que hace la filosofía sobre la vida se entiende de que es desde el inicio, y el inicio está en el vientre de la madre, ¿no? No hay una definición, o sea, no hay dos vidas distintas. Hay una sola que tiene todo su desarrollo natural, ¿no es cierto?, hasta que finalmente fallece. Por tal motivo, no sé, yo estoy muy contento de haber conocido al diputado Schubert. Siento que hay una muy grande fortaleza, y en la medida que él logre, junto con sus colegas, definir y dejar establecido en sus votaciones y en la votación del Congreso cada uno de estos aspectos relevantes, nosotros podemos estar más tranquilos en la discusión que viene después. Bueno, así es. Diputado, finalmente, para no quitar mucho tiempo, ¿qué hace la persona común y corriente, el ciudadano de a pie, como se le dice, quienes estamos mirando este programa? Tenemos que estar atentos a lo que ocurre. ¿Cómo podemos incidir en este proceso que se vive? Que no hay que olvidarlo. Yo sé que muchos quedaron saturados, o quedamos saturados con la convención constituyente, ¿no? Entonces, como que uno ya no quiere escuchar nada más, pero el proceso continúa, se siguen tocando temas, hay temas preocupantes, se viene efectivamente desde el Ministerio de Educación un proyecto de ley que se presentaría en mayo de educación sexual, que no se le va a llamar ESI, le van a cambiar el nombre para no provocar justamente un rechazo, donde están incorporando y le van a dar prioridad a los padres, según lo que han expuesto, por la Constitución, por el derecho preferente que hoy día todavía nuestra Constitución vigente mantiene a los padres, y que van a tratar el tema de afectividad, y donde han invitado a los distintos credos religiosos a ser parte de la construcción de este proyecto de ley.
Entonces, ¿cuál es la mirada que tenemos que tener como ciudadanos? ¿En qué podemos colaborar en su labor, por decirlo de alguna manera? Diputado. Bueno, yo creo que respecto al proyecto de ley, muy escéptica, una mirada muy escéptica. La verdad es que el gobierno está acostumbrando esto de decir yo convoco, llamo, efectivamente convoca y llama, pero luego hace lo que le gusta y lo que le parece, digamos. No presta tanta atención o mucha atención a las propuestas y sugerencias que en general se le hacen. Así que yo espero que no sea el caso con la ESI, que de hecho el mismo ministro de Educación habla de la ESI. O sea, efectivamente le van a cambiar el nombre porque ya tiene un anticuerpo, que fue rechazada la ESI. Y aquí va a ser la misma, pero, ¿no es cierto?, vestida con otros ropajes para que no se vea tan igual y podamos discutirla nuevamente e insistir hasta que esto se apruebe en algún momento, porque esa es la persistencia que tienen muchos de estos grupos. ¿Qué podemos hacer? Yo creo que participar. Yo creo que, hablándole ahora al mundo cristiano, yo creo que el mundo cristiano es algo que hemos conversado varias veces, pero nos replegamos a los templos y dejamos estos temas para los otros, para el resto. Y nos dimos cuenta que fue un error, que nuestra mirada dejó de estar en la discusión. Y nuestra mirada es un aporte real, es un aporte de parte importante de la población que también tiene que estar en la discusión. No quiere decir que nuestra mirada sea la única, la mejor, la que va a tener que necesariamente estar en el resultado, pero sí tenemos que formar parte de los procesos de discusión. Y eso creo que no lo estamos haciendo de buena forma. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, uno, estar al tanto e informados de lo que está ocurriendo, de este tipo de discusiones. Dos, opinar en redes sociales, opinar en programas como estos. Tres, hablar con los parlamentarios de su distrito, ir a hablar con ellos, decirle, mire, yo tengo esta mirada que yo creo que los consejos pastorales también pueden cumplir un rol en ese sentido, no en el sentido de politizarse, porque creo que eso sería incorrecto, pero sí de participar en la discusión como un agente más. No somos partido político, no debemos llegar a ser un partido político, la iglesia, ¿verdad? Pero sí participar porque tenemos una voz. Y aquí creo que es relevante también, y de hecho con ocasión de lo que decía don Héctor Cancino, nosotros tenemos un deber de estar en estas discusiones, y para eso yo creo que Dios está llamando a muchos más a que vayan a cargos de elección popular. Eso, y lo digo contigo, Carlos, porque lo hemos conversado, tú misma has sido candidata también en otra oportunidad, y hay muchos otros hermanos nuestros que han sido candidatos, y yo creo que tenemos que estar en esos lugares. Muchos tratan de acallarnos y decir, bueno, es que ustedes, los evangélicos, váyanse al templo. Sí, voy al templo, pero luego salgo y hablo lo que obtuve en el templo, lo hablo afuera. Así como otros van a la ciencia y luego de la ciencia salen, u otros van a distintos lugares. Tenemos que retomar los espacios, como decía otra persona que escribió, en la cultura, porque estas discusiones se tienen como resultado de algo que se vino sembrando antes, retomar la educación, entrar a los espacios de discusión en la política, entrar de buena forma, no entrar con un ánimo partidista, pero entrar con ánimo de contribución en las discusiones públicas. Y también retomar la educación y retomar la cultura. ¿Dónde estamos nosotros en la literatura? ¿Dónde está nuestra mirada en las artes plásticas? ¿Dónde está nuestra mirada en la educación? Yo creo que sí tenemos hartos profesores en educación básica y media, sí tenemos algunos en educación universitaria, pero nos falta tener más para que también dentro de este concepto universal que implica la universidad, también una mirada, desde la mirada cristiana, esté también en las discusiones y sea respetada. Y eso es un deber nuestro. Yo creo que ahí tenemos que hacer una mea culpa de haber dejado estos espacios de discusión que necesariamente creo tenemos que hoy día retomar. No es fácil, porque estuvimos mucho tiempo fuera, ojo que no siempre hemos estado fuera, ¿eh? Las universidades, recordemos que surgen bajo el amparo de la fe. Precisamente leyendo la Biblia, muchos aprenden a leer y luego es de ahí donde salen también muchas discusiones filosóficas. Por lo tanto, no es un error pensar que hay una disociación entre lo universitario y la fe. No, están íntimamente ligadas. Yo creo que tenemos que volver a esos espacios de discusión con respeto, reconociendo que hay otras miradas, pero que la nuestra también sea considerada. Creo que eso es súper relevante para la discusión de ahora, que estamos recomenzando, ¿no es cierto?, pero también para lo que viene de aquí en adelante, porque aun cuando no inicie este proceso o se rechace por segunda vez un texto constitucional, estas discusiones, como bien dice Carlos, las vamos a seguir teniendo, y creo que es relevante que nosotros estemos en esas discusiones, y para eso llamo a todos mis hermanos que estén preparados, que tengan la preparación suficiente, y los que no, que se preparen para entrar en esos lugares de comercio. Y no solamente en la universidad y en la política, y aquí sí que termino, sino que también en la sociedad civil. Tenemos que fundar más fundaciones y corporaciones, tenemos que estar en las juntas de vecinos, porque también ahí es el primer lugar, tal vez en contacto más directo con la ciudadanía, donde se toman decisiones y donde se hacen planteamientos. Y muchas veces nosotros hemos cometido el error de replegarnos efectivamente al templo y no estar en esos lugares. Creo que tenemos que volver a esos lugares, porque eso también es un servicio que también honramos a Dios en eso, creo yo. Así que muchas gracias por este espacio de discusión. Muy bien.
Muy bien, sí, muy Muy bien. Ahí se nota muy que es bien. diputado, ¿no? Ahí Bien, nos Schubert, dejó, muy bien, pero muy bien. nos Muy bien. dejó animado. Bueno, agradecer la intervención, el tiempo que tuvo el diputado con nosotros, como siempre, don Mario Ríos, que nos apoya en el programa, y agradecer a cada uno de ustedes. Solo quiero, algo muy breve, decirles que el Partido Social Cristiano ya consiguió las firmas para inscribir el partido en 3 regiones. La Araucanía, Biobío, tengo entendido, Ñuble, no estoy muy segura, me parece que ellos, Creo que Ñuble. Ñuble, y me acaba de llegar acá un comunicado que las diputadas Sara Concha y Francesca Muñoz hoy día enviaron un oficio de fiscalización bien duro al ministro de Educación como presidente de la Cruz, dice, y a la rectora de la Universidad de Chile, dice, por estas tesis, ¿no?, que fomentan un poco la pederastia. Así que vamos a estar viendo si en la semana indagamos sobre eso también. Agradecer todos los comentarios, mire, escúcheme bien, para poder mantener este programa y seguir sacando a luz cosas que no se ven y conocer el trabajo de nuestros diputados. Es necesario que usted también difunda el programa, nos haga un aporte económico voluntario o publicite su emprendimiento en este programa como lo hace Resimed y Aline Cortinaje. Gracias, diputado. Muy Muchas bien, gracias, gracias. don Mario Ríos. Que sigan en su labor, que Dios les bendiga mucho. Está muy bien. Así que muchas gracias, los despido y agradezco el tiempo también que han tenido con nosotros, así que les vaya excelente. Y quiero aprovechar también de terminar recordándole que tenemos algunos patrocinadores que están con nosotros, así que quiero recordar que está Resimed con nosotros y Aline Cortinaje. Así que vamos a ver ahí nuestro Resimed ahí en Antofagasta para que usted... ¿Busca alojamientos en la ciudad de Antofagasta? Ofrecemos estadía diaria o semanal para quedarse usted o con su familia en esa ciudad por vacaciones, por trabajo o atenciones de salud de paso. Resimed es una PYME familiar con el servicio de alojamiento integral según su necesidad. Arrendamos 3 mini departamentos amoblados independientes con cocinilla o microondas, refrigerador o frigobar, un lugar para cocinar, comer y con baño privado. Smart TV con TV cable, Wi-Fi gratis y estacionamiento seguro. Resimed ofrece además para quienes lo requieran el servicio de administrar tratamientos indicados por médico tratante como inyectables, curaciones, entre otros. Visítenos en www.resimed.cl y contáctenos al WhatsApp 56-978-774-705. Resimed, un edificio con mini departamentos amoblados independientes de arriendos diarios acondicionados para todo tipo de necesidades a un precio justo. Ahí estaba entonces Resimed y por supuesto también queremos recordar que está Aline Cortinaje con nosotros, decoración y bueno, ellos llevan, recuerden, las muestras a su casa, ellos pueden ahí tomar las medidas, todo lo que usted necesita, usted se comunica con ellos al email contacto@cortinasalin.cl o escribe al WhatsApp y recuerde que ellos son hermanos en la fe, así que qué valorable poder apoyarles, ¿cierto?, en su emprendimiento. Así que agradecer a cada uno de ellos y recordarles, si usted tiene también un emprendimiento, comuníquese con nosotros para poder también publicitarlo en nuestro programa. Ahí está Aline Cortinaje. Ahí se me perdió el texto, así que si el señor director me ayuda para sacarlo. Estamos aquí en vivo haciendo este programa, así que ahí lo vamos a sacar. Ahí sí, muchas gracias. Bueno, gracias por la sintonía. Mañana vamos a estar con otro diputado, Eduardo Durán, y vamos a tener de nuevo a don Mario Ríos Santander con nosotros para poder conversar estos temas, conocer su opinión y conocer también la opinión respecto de este punto 9 del acuerdo de nueva constitución y hablar otros temas también. Así que sintonícenos mañana de 11 a 12. Nos pasamos unos minutos, pero mañana vamos a estar de 11 a 12. Que Dios les bendiga, que estén muy bien. Chao, chao.